Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Hoy en este miércoles 7 de octubre, doy gracias a Dios primeramente por sus vidas. Gracias a Dios porque nos acompañan en esta noche, toman este tiempo para estar con el Señor. Eh, ya es mitad de semana. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y como lo prometió en su palabra, ¿verdad? Él dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así lo ha hecho, ¿verdad? Está con nosotros, ha sido fiel, ha suplido, no hemos tenido falta de ningún bien. Ya llevamos 6 meses en confinamiento. Y la verdad que siempre les he dicho, ¿verdad? Que somos sumamente bendecidos. El simple hecho de estar aquí hoy con vida, con muy buena salud, es lo más valioso, es lo más precioso que tenemos y sobre todo aún que Él nos provee, ¿verdad? De todo lo básico, de lo esencial, de lo necesario. Su palabra dice que no tendremos falta de ningún bien, ¿verdad? Y entonces se cumple esa palabra al momento que hasta el día de hoy no hemos tenido falta de nada, absolutamente de nada. El Señor ha sido tan bueno, ha sido tan fiel y recordar que somos sumamente bendecidos. Amén. Nuevamente bienvenidos a este estudio bíblico, ya vamos avanzando. Parecía que no, ¿verdad? Que estábamos ahí detenidos un poquito en cuanto a los estudios, pero bueno, vamos sacando adelante esas panorámicas, ¿verdad? Que se han estado programando y espero que estén aprendiendo, que sea de bendición. Si hay dudas, si hay preguntas, pueden compartirlas. Si hay un conocimiento también que ustedes tengan, compártanlo con nosotros. No lo sabemos todo. Y cuando se trata aún más de la palabra del Señor, pues al Señor nos puede revelar, ¿verdad? A cada uno de forma diferente. Entonces hay que compartirlo. Para eso y para eso estamos, para compartir el conocimiento, para compartir lo que el Señor nos revela, nos muestra, para seguir siendo edificados, para seguir siendo instruidos, para preparar y seguir creciendo en la palabra del Señor. La palabra profética dada a la iglesia este año 2020 fue crecimiento y era que íbamos a crecer plenamente en el conocimiento del Señor y su palabra. Amén. Pues vamos a orar, vamos a dar inicio a este servicio. Nuevamente, bienvenidos y gracias por tomarse el tiempo para estar hoy, esta noche conectados. Yo sé que hacen un esfuerzo, independientemente que algunos no tengamos la actividad de salir a trabajar y alguna actividad rutinaria, ¿verdad? Como algunos de ustedes la tienen, pero aún con eso sé que hay actividades en casa que tenemos que realizar y hacer, tareas, actividades y demás, y se toman el tiempo para estar aquí, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios les honre y Dios premie, ¿verdad? Este tiempo y esa fidelidad que tienen para con el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias, bendito Padre, por este tiempo maravilloso que pasaremos en tu presencia, aún conociendo más y más de ti, Señor. Sabemos que tú dejaste escrito este libro, Señor, para que conociéramos, para que aprendiéramos y para que viviéramos en esos principios, Padre. Tú deseas que seamos prosperados, que seamos bendecidos, Señor. Tú deseas que seamos, Señor, llenos de tu palabra, bendito Dios. Y es por eso que esta noche nos disponemos a seguir estudiando, a seguir aprendiendo juntos, Señor, de este libro, Padre, de Isaías, Padre, un libro profético, uno de los profetas mayores, Señor. Empezamos con ellos y sabemos que tienes grandes cosas que mostrarnos y revelarnos, Padre. Gracias por la forma en cómo nos hablas, en cómo nos usas, Señor. Te pedimos, por favor, que esta noche prepares nuestra mente y nuestro corazón y que seamos receptivos, Señor, a este tiempo de estudio, Padre. Echamos fuera toda ansiedad, toda distracción, Señor, toda situación que nos esté oprimiendo en este momento, la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que tu shalom reposa sobre nosotros y sobre nuestros hogares, Padre. Toda distracción y toda falta, Señor, de atención es echada fuera en el nombre de Cristo Jesús. Nos concentramos, Padre, en este tiempo. Padre, toma el control ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y reposa sobre nosotros, ven y reposa sobre nuestras casas, ven y llénanos con tu presencia, vacíanos, Señor, y echa fuera aquello que nos sirva. Ven con tu fuego tavera, Señor, y empieza a quemar toda inmundicia espiritual y échala fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos que te pasees, que te entrones, que tomes el primer lugar, que tomes el control, porque a ti lo rendimos, a ti lo damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Ahora, Señor, queremos pedirte, Señor, una bendición especial sobre cada familia, sobre cada hogar que hoy abren las puertas a través de su televisión, a través de su teléfono, a través de su tablet, su iPad, de su computadora, a través de cualquier
dispositivo electrónico, Señor, yo te pido que tú les bendigas, Señor, que traigas una bendición especial sobre de ellos y que esta noche tú les puedas dar un sueño, Señor, reparador, un sueño, Señor, donde tú les puedas hablar y ministrar, Señor, para que sepan que están escuchando tu voz, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya la semana pasada estábamos hablando del libro Cantar de los Cantares, ¿verdad? Un libro escrito por Salomón en el tiempo aproximadamente de su juventud, cuando empezaba con su primera esposa. Y él se deleitaba, ¿verdad?, en estar con su mujer. Y por eso escribe este libro, ¿verdad? Y la esposa también participa dentro de este libro y nos lleva a la confirmación y a la conclusión de que es Dios usando ese libro para hablarnos a nosotros, que somos la novia de Cristo y que pronto, ¿verdad?, seremos esa esposa, que nos casaremos con Él y estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Amén. Ayer ya terminé por completo la Biblia, estaba pues con Apocalipsis, ¿verdad? Y el Señor me mostraba algunas cosas que Apocalipsis sí habla de cosas que vienen en el futuro, pero hay cosas que ya pasaron, hay cosas que estamos viviendo, hay cosas que están por venir. Y ayer yo tenía algunas situaciones ahí que me inquietaba el Espíritu Santo. Yo decía, Padre, esto lo estamos viviendo ya. Y justamente hoy amanecimos con la noticia de que cayó un meteorito. Y yo decía, wow, Señor, entonces los tiempos se están acercando, los tiempos están llegando y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar con nuestras vestiduras limpias, blancas. Y justamente anoche enviaba una pregunta y me quedó con mucha incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor? Estaba leyendo, ¿verdad?, que tiene en sus manos los libritos. El uno es el libro de la vida, ¿verdad? Donde están escritos nuestros nombres, en el nombre de Jesús, y de todas nuestras obras, todas nuestras acciones, y qué cuentas le vamos a dar. ¿Has pensado en esto? Tal vez creemos que el tiempo va a pasar y podemos pensar una eternidad, pero ¿qué tal si es mañana? ¿O qué tal si es hoy, esta noche? Y el Señor nos llama a cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a dar? Es tiempo de saber y decir, Señor, perdóname. Señor, la hemos regado. Señor, he perdido mi tiempo. He hecho cosas que no debería de hacer. Y hoy es un buen día para ponernos a cuentas. Amén. Porque el día que estemos delante de su presencia, ¿qué le vamos a poder decir? Sofonías 1:7 nos dice que callemos ante la presencia del Señor. ¿Cómo nos vamos a poder justificar delante de Él si todo lo sabe y todo lo conoce? Entonces hay que estar preparados, iglesia, preparémonos, limpiémonos de toda inmundicia, de toda contaminación. Estamos en el mundo, a veces apropiamos actitudes y comportamientos del mundo, pero no somos de este mundo, somos de aquel que ya lo venció. Amén. Pues vamos a iniciar ahora sí en materia. Vamos a ver panorámica de Isaías. Isaías es un libro muy amplio, es uno de los primeros profetas mayores. Recordamos que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Daniel, ¿verdad? Que nos hablan de los profetas mayores, Ezequiel también incluido dentro de los profetas mayores, y es un libro que se compone por 66 capítulos. Algo amplio, algo vasto, ¿verdad? Isaías fue escrito aproximadamente entre el año 750 a 680 a.C. Fue escrito principalmente para el pueblo de Israel, que también aplica a nosotros, en el pueblo de Judá. Isaías, la mayor parte de su ministerio la hizo en el pueblo de Judá, en el reino del sur. ¿Se acuerdan? Reino del norte Israel, reino del sur Judá. Este libro fue escrito en una época donde había mucho conflicto, muchas situaciones muy difíciles. El pueblo se había alejado completamente de la religión y era un pueblo ya totalmente corrompido. Para el tiempo del profeta Isaías, él también fue el que predijo la cautividad babilónica, tanto para Israel como para Judá. Él ministraba y profetizaba al reino del sur y al reino del norte. Y a ambos él les estaba profetizando lo que Dios les estaba diciendo, y era que iban a ser llevados cautivos por su desobediencia, por su rebeldía, por su idolatría y por no poner a Dios en primer lugar. De la misma forma también profetizó cómo era que iban a regresar, y también lo más importante, él es considerado el profeta mesiánico,
porque Él es el que empieza a anunciar la venida del Señor Jesús, pero además de la venida del Señor Jesús a la tierra, también empieza a profetizar cómo iba a morir, cuál era su muerte y todas las cuestiones, ¿verdad? Que sabemos, y que también iba a resucitar. El libro de Isaías es una de las más grandes obras y que nos habla y nos exhorta, nos consuela y nos anima acerca de la venida del Señor Jesús. También es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Curiosamente yo pensaba, y como acabamos también de ver los Salmos, yo pensaba que el libro de los Salmos era uno de los más mencionados, pero no, el libro de Isaías tiene mucho más menciones en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro libro. Incluso Jesús lo menciona mucho, y principalmente en Lucas 4, cuando repite Isaías 61 del 1 al 3, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para enviar... para predicar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los oprimidos por el diablo, para publicar libertad a los que están en la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. Entonces ahí vemos cómo Jesús cita el libro de Isaías y es uno de los más mencionados en el Nuevo Testamento. El profeta Isaías es uno de los que exhorta al rey Ezequías. ¿Cuántos recordamos al rey Ezequías, verdad? Yo viví ese momento, ¿verdad? Del rey Ezequías, cuando vino el profeta Isaías y le dijo: arregla tu casa, arregla tus cosas, porque vas a morir por una enfermedad que le había dado, ¿verdad? Entonces, pues el rey Ezequías, perdón, lo primero que hizo pues fue voltearse contra la pared y lloró con gran lloro, y le pidió y clamó al Señor y conmovió el corazón del Señor. Y rápidamente el profeta Isaías iba a medio patio de su casa, y Dios lo regresa y le dice: a ver, bueno, ya, dile a Ezequías que le voy a alargar 15 años más, y que voy a dar señales, ¿verdad? Por cuanto él me clamó y por cuanto me buscó. Y yo lo acabo de vivir, ¿verdad? Literalmente en el mes de julio le decía: Señor, por favor, quiero que alargues mis días, quiero que alargues mi vida. Y sé que el Señor me escuchó y aquí estoy. Amén. Gloria a Dios, porque Él es el que da y quita, ¿verdad? Y el que da la vida y también la quita, y damos gracias a Dios porque nos tiene con vida, nos tiene con muy buena salud, y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir haciendo las cosas que le agradan al Padre. Lamentablemente Ezequías, y no quiero cometer el mismo error y no lo cometan ustedes, que lamentablemente esos 15 años que él pidió más de vida y que Dios le concedió, pues fue para desgracia, porque lo que hizo fue recibir a los enviados de Babilonia y les mostró todo cuanto había en su casa, todo cuanto había en el tesoro del rey, todo cuanto había en la casa de Dios. Y después el profeta nuevamente regresa y le dice: a ver, ¿qué les mostraste? ¿A qué vinieron esos enviados? No, pues vinieron a ver cómo estaba de salud, cómo había mejorado, y también les mostré todo. No hubo nada que quedaran sin ver. Y ya vino la profecía, ¿verdad? Que dijo: bueno, pues por cuanto tú les enseñaste todo, así todo será transportado a Babilonia, desde tu casa hasta los tesoros del rey y los tesoros de la casa de Jehová. Y tal cual lo conocemos, ¿verdad? Se cumplió. Así fueron llevados cautivos a Babilonia y estuvieron en cautiverio por 70 años. Este profeta también habla mucho sobre el juicio de la desobediencia. También se enfoca en anunciar al Mesías y mostrar la salvación que Jesucristo traería para Israel, hablando de la cuestión geográfica, pero también para Israel, nosotros, el Israel espiritual, porque nosotros ya somos injertados a ese Israel. Entonces ya salvación también era para los gentiles. Dentro de las palabras claves del libro de Isaías vamos a encontrar mucho la palabra remanente, vamos a encontrar Israel, vamos a encontrar Judá, vamos a encontrar Samaria, Asiria, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos en aquel día. Es un libro también que se enfoca mucho acerca de la santidad y la justicia de Jehová, pero también la compasión, la misericordia y la redención que Dios tiene para su pueblo. Yo me acuerdo mucho del profeta Jonás, y yo les platico, ¿verdad?, que me he sentido identificado con él, y antes yo creo que era mucho más egoísta, ¿verdad? Gracias a Dios que me he ido cambiando poco a poco, y el Señor nos va moldeando, nos va transformando, ¿verdad? Pero antes yo lo veía así, de esa forma, como el profeta Jonás, que él huía de la presencia de Dios y quería apartarse, y no quería predicar ese mensaje de salvación para el Nínive, porque sabía que Dios era bueno para perdonar. Entonces él decía: ¿por qué los vas a perdonar? Si son nuestros enemigos, si nos han hecho daño, si son pecadores.
y ya había un cierto egocentrismo, ¿verdad? En Jonás en Israel, porque se creían que era el pueblo de Dios, el pueblo intocable. Y sí, Dios estaba con ellos, pero no apapachaba el pecado y no iba a permitir y tolerar el pecado. Entonces, de la misma forma como tenía misericordia para redimir al pueblo de Israel, también tenía misericordia para los demás. Y con Nínive vemos el ejemplo. Entonces, Jonás no quería predicarles de la libertad, del arrepentimiento, perdón, porque sabía que Dios los iba a perdonar. Y en este libro de Isaías vemos que Dios castiga la maldad, que Dios castiga la desobediencia, castiga la idolatría, pero cuando el pueblo se arrepentía, cuando el pueblo clamaba, Dios perdonaba. Y Dios restauraba y tenía un plan redentor, y desde el principio, desde que Adán y Eva pecó, Él ya tenía el plan redentor y era enviar a Jesucristo al mundo para salvarnos a nosotros. Entonces comprendemos que Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y a veces creemos y tomamos un papel de juez en decir, pero ¿cómo Dios va a perdonar el pecado de aquella o el pecado de aquel? Oye, pero si perdonó los tuyos, si perdonó mis pecados, si perdonó toda la maldad que había hecho, entonces de la misma forma que yo merecía la gracia, también los demás merecen la gracia. Aunque sientan mi juicio y en mi persona que no lo merece y que no es digno y que no es acreedor y que no es merecedor, pero para Dios todos son sus hijos. O sea, no todos son sus hijos, todos son su creación, y Dios quiere la redención para todos. Dios quiere la salvación completamente para todos, pero solamente será aquellos que quieran verdaderamente un compromiso con el Señor, una relación con el Señor. Amén. Y fíjense, y por eso viene esta pregunta. ¿Has conocido a personas religiosas que llevan una doble vida? Es decir, no, te predican, te hablan y te pueden citar toda la escritura y bien cristianos en la iglesia y bien alabadores en la iglesia, pero llegan a su casa y son unos monstruos, y con la familia y con los hermanos y con los tíos y con los demás, groseros, altaneros, doble cara, tratan mal. Imagínense, o sea, eso es lo que hay en nosotros. Y no podemos llevar una doble vida. O somos cristianos, hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, o le servimos al diablo y tenemos una doble cara y tenemos una doble vida. Esto no puede ser así. Imagínense en ese tiempo, como les decía al principio, estaba en un momento el pueblo de Judá, la región de Judá era conflictiva, el pueblo estaba en rebelión absoluta, estaba en la idolatría, habían dejado a Dios por completo, e Isaías tomó la autoridad y se enfrentó y confrontó la hipocresía que había en su nación. Ustedes se acuerdan cuando está Isaías y va a la presencia de Dios en visión y le dice y pregunta a Dios, ¿verdad? Pregunta a Dios, al Espíritu Santo y a Jesús. Les dice, ¿quién irá por nosotros? E Isaías rápidamente dijo, heme aquí, envíame a mí. Él fue valiente, él fue arrebatado, él dijo, yo quiero servirte, Señor, yo quiero ir y predicar, yo quiero ir a enviar tu palabra, a proclamar tu palabra. Pero esa palabra era de confrontación. Estaba confrontando a aquellos religiosos que estaban llevando una doble vida, estaba confrontando la hipocresía y les estaba desafiando a cambiar sus caminos y regresar a Dios. Hoy nosotros también cumplimos ese papel. ¿Cómo estamos viviendo? Dentro de la idolatría, dentro de la muerte, dentro de tantas cosas. Estamos en una situación muy difícil y nosotros cumplimos y debemos cumplir el papel de reconciliadores. Nosotros vamos a reconciliar al hombre con Dios. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, pero también no apapachando, sino confrontando y exhortando a que la persona deje sus malos caminos, se convierta a Dios, siga a Dios y lo ame con todo su corazón. Una clave importante es que amemos al Señor. Cuando uno está amando al Señor, cuando uno se enamora del Señor, lo que te pida Dios que dejes de hacer o que tienes que hacer, no te va a costar y no te va a doler. Y mira que nosotros hemos aguantado, tal vez no muchas cosas, pero hemos aguantado suficientes cosas para decir que amamos al Señor. Y sé que pueden venir más pruebas, y sé que puede venir más persecución, y sé que Dios nos puede enviar a hacer más cosas, y las vamos a hacer con amor, con gracia y con gratitud al Padre, porque Dios es bueno y ha sido bueno con nosotros, ha sido bueno con ustedes.
Y tenemos que corresponder, tiene que haber una reciprocidad entre Dios y nosotros. Dios no espera nada de nosotros, Dios no quiere nada de nosotros, solamente un corazón arrepentido, un corazón conforme a de Él, un corazón que le ame y que le busque de veras. Y Dios contesta a aquellos que le buscamos de veras. ¿Queremos que Dios nos oiga? Pues empieza a buscarle. Empieza a clamarle mucho más, hazle como Bartimeo, lo querían callar, pero él seguía clamando y clamando hasta que Jesús le escuchó. Pues tenemos que clamar mucho más, tenemos que seguir siendo constantes en la oración, no rajarnos, no darnos por vencido, seguir adelante, seguir clamando y seguir orando, porque el Señor va a escuchar y el Señor es bueno para con nosotros. Amén. Dentro de este libro, el libro de Isaías, el nombre quiere decir Jehová es salvación. Qué bonito Isaías, un nombre. Si alguien le quiere poner a su hijo Isaías, es un nombre muy bendecido porque dice que Jehová es salvación. Qué hermoso, la verdad. Hay que tener cuidado con los nombres que les ponemos a nuestros hijos. A veces ahí podemos, en vez de bendecirlos, podemos dar una maldición sobre ellos por el simple hecho del nombre. Tengamos cuidado cuáles son los nombres que provienen de Dios. A veces muchos, no es que el nombre es bíblico, está en la Biblia, sí, pero se llama Jezabel o se llama Atalía y son mujeres perversas y diabólicas y mujeres controladoras y manipuladoras. O a veces le podemos poner Esaú y Esaú es una persona, fue una persona, ¿verdad?, que despreció la primogenitura, que despreció la bendición de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los nombres que elegimos para nuestros hijos, para nuestras generaciones, porque también desde ahí estamos lanzando una bendición o maldición sobre de ellos. Isaías es citado aproximadamente 65 veces en el Nuevo Testamento. Ahora sí ya tengo el número exacto, 65 veces citado en el Nuevo Testamento y es más citado que cualquier otro libro del mismo Antiguo Testamento. Isaías es el hijo de Amós, él ministró en Jerusalén y sus alrededores y fue profeta de Judá durante los reinados de 4 reyes. Él estuvo durante 4 periodos, durante el reino de Usías, durante Jotam, Acaz y durante Ezequías. Estos fueron los 4 periodos de reinado en los que él estuvo profetizando al pueblo de Judá. Él estaba casado y tenía 2 hijos a los cuales Dios les dio el nombre. Fíjense cómo estamos hablando de los nombres de los hijos, y Dios le dio instrucciones muy claras para ponerle el nombre a sus hijos, y el primero era Sear Jasub, que significa un remanente regresará, y el segundo era Maher Salal Hasbaz, que era apurándose al botín, corriendo a la presa. Como el nombre tiene mucha importancia y mucho significado, y era Dios que estaba hablando a través de los hijos del profeta Isaías. Cuando él fue llamado por Dios, fue aproximadamente en el año 793 a.C. y fue durante la muerte del rey Usías, y él inmediatamente respondió con gusto porque quiso agradar al Señor. Por eso decía, de verdad, heme aquí, envíame a mí. Y a pesar de que su ministerio iba a ser de advertencia, de exhortación y confrontación, sabía que se enfrentaba a algo difícil. Sin embargo, él lo quiso hacer con gusto, con honor para el Señor. Y una cosa, sabía que su ministerio no iba a dar mucho fruto. ¿Y a qué voy con esto? Isaías, Jeremías, Ezequiel son grandes profetas, Daniel, pero solamente había conversión tal vez hasta de uno. Pero fueron usados tremendamente por Dios. ¿Cómo que nada más uno? ¿Cómo que sin fruto? Bueno, a veces hemos entendido y entendemos que por el fruto se le conoce a la persona. Bueno, por esos grandes hombres de Dios, grandes profetas, ¿por qué no tenían fruto? Bueno, porque Dios así lo había determinado, porque les había dado oídos para que no escucharan, ojos para no ver y corazón para no sentir. Entonces, ahí hay una lucha, ¿verdad? Una constante lucha. A veces podemos sentirnos desanimados porque decimos, no, pues es que nadie me escucha, es que nadie quiere convertirse, es que nadie escucha mi mensaje de predicación. Bueno, pero pues imagínate esos grandes hombres de Dios que fueron usadísimos, que vieron totalmente la gloria de Dios, vieron serafines, vieron querubines, vieron seres vivientes y demás, y aún con eso, ¿verdad? Pues no tenían fruto su ministerio, pero no era porque no eran hombres usados por el Señor, al contrario, sino que
así era el propósito de Dios. Y aún con eso ellos aceptaron el ministerio que Dios les había hablado y cómo les había llamado. Entonces, otra de las cosas que Isaías también tuvo que hacer muy fuerte, ustedes saben y siempre les he platicado que entre Isaías, Jeremías y Ezequiel, a mí se me hace como que va Dios de un grado a otro, como que primero empieza con Isaías medio duro y luego con Jeremías también duro, pero a mí el más fuerte considerado con que Dios trata es con Ezequiel, ¿verdad? Pero también porque eso que hacía con él, pues era la representación profética de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y de Judá, ¿verdad? Entonces entiendo esa parte, pero pues Dios les usó muy, muy duramente. Y una de las cosas como usó a Isaías fue que anduvo 3 años desnudo. Y eso era una palabra profética, era un acto profético, ¿verdad? Que le estaba diciendo que así como andaba Isaías desnudo, pues así van a ser llevados ellos desnudos en su vergüenza, eh, por haber dejado a Dios, por haber sido desobedientes. Entonces, la verdad que Isaías también es un profeta que Dios usó mucho, que Dios le levantó mucho, pero también hubo cosas muy duras con él. Y simplemente, imagínense andar desnudos 3 años, ¿verdad? Que pobre, pobre hombre, sin necesidad, sin deberla ni temerla, pero él era obediente al Señor. Él era obediente al Señor y quería cumplir con la encomienda que Dios le había determinado. A veces nosotros también sentimos que no hay fruto o que no hay cosas buenas que rescatar de lo que hemos hecho hasta el día de hoy, pero es Dios, de Dios depende, no es del que corre ni del que quiere llegar, sino es de aquel que Dios tiene misericordia y nosotros nada más tenemos que cumplir nuestra misión, que es ir y predicar, compartir, proclamar, anunciar las buenas nuevas y Dios sabrá quién se convierte, quién cree en el mensaje de salvación y si hay fruto o no hay fruto, depende únicamente del Señor. Amén. Obviamente que también depende de nuestro testimonio, tenemos que cuidar nuestro testimonio, la forma en cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, pero el fruto depende también de Dios. Amén. Isaías, el profeta Isaías fue contemporáneo de Oseas y Miqueas, aproximadamente en la época en que ellos también estaban profetizando y estaban hablando, estaban ministrando a los pueblos de Israel y de Judá. Isaías también estaba profetizando y ministrando. La tradición cuenta, y fíjense, todavía también su muerte fue muy dura porque la tradición judía cuenta que él encontró la muerte bajo el rey Manasés. El rey Manasés era el rey de Judá, un rey muy malvado, muy perverso, hizo lo malo delante de Dios. Y él fue enviado y fue cortado en dos con una sierra de madera. Si ustedes van a la cita de Hebreos 11:37, nos habla de la muerte de los profetas, cómo murieron apedreados, algunos decapitados, unos aserrados. Y cuando se refiere a aserrados, Isaías fue uno de ellos, que fue partido a la mitad con una sierra de madera que el rey Manasés había mandado hacer, porque ya no quería más exhortación de la que Isaías estaba hablando. Entonces, todavía de que vivió una vida difícil, un ministerio difícil, todavía morir de una forma dura y difícil por servir a Dios. Entonces, a veces muchos, y a mí me da, no sé qué sentimiento o emoción decirles, no es enojo, no es coraje, no sé qué me da cuando veo muchas personas que dicen, no es que yo soy profeta, yo soy apóstol y a mí Dios me habla, y a mí Dios me revela y ya si quieren proclamar profetas y apóstoles, pero no saben el verdadero sufrir de los apóstoles y profetas. ¿Cómo murió el apóstol Pedro? O sea, ¿cómo murió Pablo? ¿Cómo murieron la mayoría de los apóstoles? ¿Cómo murieron los profetas? Entonces, no me digas que eres apóstol y profeta si no has sufrido nada de lo que ellos han sufrido. Entonces, es importante que antes de querer proclamarnos algo, algún título, conozcamos la historia de los verdaderos hombres y mujeres de Dios y la forma en cómo se sufre para poder servirle a el Señor. Amén. Y no quiero verlo como algo trágico y como algo de que hay algo malo, simplemente de que reconozcamos el trabajo y el ministerio de aquellos hombres y mujeres que han sido llamados por Dios verdaderamente y tenemos que honrar eso. Y si Dios nos ha llamado, bueno, a prepararnos, pero también a prepararnos para el sufrimiento que viene. Y no porque yo esté profetizando, declarando, simplemente porque la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Pero que estemos tranquilos porque Jesucristo ha vencido y porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa hermosa que tenemos, eso es lo que nos fortalece, lo que nos anima y lo que nos va a hacer seguir enfrentando y peleando la buena batalla de la fe. Amén.
Este libro también nos revela y nos muestra el amor de Dios para con sus hijos y cómo envía restauración al pueblo. La meta de Dios siempre ha sido traer justicia, siempre ha sido purificar al pueblo, siempre quiere producir un cambio en el corazón, quiere quitar la idolatría y cómo quiere establecer su reino en la tierra con nosotros. Nosotros estamos llamados a traer, a proclamar el reino de los cielos sobre la tierra. Amén. Él es el llamado profeta mesiánico, yo se los había mencionado, por cuanto estaba profundamente metido y llamado a predicar y a profetizar acerca de la venida del Señor Jesús, el cual había de enviar Dios para morir por nosotros en la cruz. Este profeta estaba en el reino del sur y estaba profetizando acerca del cautiverio que iba a ser llevado el pueblo de Israel por Asiria y el pueblo de Judá por el pueblo de Babilonia. Isaías vivió aproximadamente un periodo de 50 años ministrando activamente y pertenecía a la familia del rey Usías, por eso decía que eran primo de un rey, por eso terminaba y pertenecía a la sangre real y era hombre de palacio, o sea, conocía muy bien el reinado, conocía muy bien toda la cuestión de la ley, era un hombre letrado y por eso también Dios le llamó, no por cuanto estaba más capacitado que otros, sino por cuanto vio su corazón que buscaba al Señor y le buscaba con todo su corazón. Conocemos y sabemos que él profetizó durante el reino dividido y dirigió mayormente su mensaje al reino del sur, aunque también hubo palabra profética para el reino del norte, que era el pueblo de Israel. Algunas de las profecías que había hablado se cumplieron durante la época en la cual él estaba, pero algunas aún están por cumplirse. Fíjense que Isaías profetizó para su tiempo, profetizó en el tiempo del Señor Jesús y también profetizó para este tiempo. Y hay algunas profecías del libro de Isaías que aún están por cumplirse. Así que tenemos que estar al pendiente que se va a cumplir pronto, porque sabemos que el Señor sigue hablando y que su palabra permanece para siempre. Amén. Isaías también hablaba y profetizó acerca de Ciro, el rey de Persia, cómo lo iba a usar y cómo lo iba a levantar, aun a pesar que Ciro no conocía a Dios y no sabía quién era Dios. Sin embargo, Dios levantó a Ciro para levantar al pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, y que fueran restituidos y fueran nuevamente regresados a su tierra, a su nación. Ahorita nosotros estamos viviendo épocas muy difíciles en cuanto a los temas del aborto, el matrimonio igualitario, a los temas de la familia que está siendo muy degradada. Y ahorita nosotros estamos entendiendo y estamos tratando de entender y discernir que Dios está usando al presidente de Estados Unidos, al presidente Donald Trump, como un Ciro de esta generación. Tal vez muchos pueden decir, no es que ya es cristiano, es judío, es que es rabínico. Yo puedo sentir en mi corazón que tal vez él no conoce a Dios o tal vez nunca ha tenido un encuentro con Dios. Sin embargo, Dios le ha levantado con poder, Dios le ha levantado con autoridad, así como a Ciro, al Ciro de este tiempo, para usarlo en beneficio y en pro de los principios bíblicos, tal cual es defender la familia, defender el matrimonio, defender la cuestión de la vida. Entonces, seguimos orando porque él también se ha convertido, al igual que nuestro presidente. Primero tenemos que orar por los de casa y después por los demás, pero ahorita que él se está levantando con poder y autoridad es porque Dios lo está levantando y porque Dios lo está permitiendo y lo está usando en este tiempo. Y tenemos que orar ahorita por la cuestión que estaba pasando en la enfermedad. Tenemos que orar mucho más por él, levantar mucho más oración, porque sabemos que Dios lo va a seguir usando y levantando para establecer los principios bíblicos sobre su nación, y sabemos que de la misma forma que va a pasar en Estados Unidos también va a venir sobre México, y tenemos que orar por ese gran avivamiento que viene y que será usado grandemente para bendecir a Estados Unidos, pero también bendecir a México, y también seguir orando por nuestro presidente para que sea valiente, para que no tema y para que pueda defender los principios bíblicos, aun con que también no conozca a Dios y no tenga una relación con Él, pero tenemos que orar por ello. Amén. El cumplimiento de las profecías que hablaba acerca de la primera venida de Cristo es lo principal, porque Isaías 53 y 54 nos narran acerca del sufrimiento del siervo de Jehová. Está hablando completamente de Jesucristo.
De hecho, la tradición talmúdica, la tradición judía y aquellos que todavía no creen que Jesús vino, específicamente el capítulo 53 de Isaías no está escrito en la Torah, no está escrito en la ley, porque ellos consideran que Cristo aún no viene, que Cristo aún está por venir. Ellos están esperando la primera venida de Cristo, cuando nosotros ya estamos esperando la segunda, estamos esperando ya que venga por nosotros y ya nos lleve al gran palacio, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos y conocemos que Dios, envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, vino a la tierra, se hizo carne por nosotros, anduvo entre nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Es importante que reconozcamos cada parte de la venida de Cristo, porque todo aquel que no confiesa que Cristo vino en carne pertenece al espíritu del anticristo. Eso lo dice Apocalipsis y lo dice también Juan. Entonces es importante que reconozcamos cada parte del proceso de la venida de Cristo. Vino a la tierra, se hizo hombre por nosotros, se encarnó en María, se hizo hombre, anduvo entre nosotros, murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y al tercer día resucitó entre los muertos, pero hoy está vivo y sentado a la diestra del Padre. Esa debe ser nuestra confesión de fe siempre. Amén. Más que cualquier otro profeta, Isaías provee información acerca del día del futuro del Señor y también acerca de la nueva Jerusalén. O sea, él se acerca también a los tiempos finales, a los tiempos postreros, y por eso les decía que algunas profecías de Isaías aún no se cumplen. Desde ahí ya estaba anunciado los cielos nuevos y la tierra nueva, que Cristo y Dios tienen preparado para nosotros. En la pieza central es el capítulo 53 y es un retrato completamente de Cristo como el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. También al profeta Isaías se le considera el príncipe de los profetas por cuanto él engloba totalmente desde la redención, la salvación, la venida de Cristo, proclama y profetiza sobre ese tiempo, pero también profetiza sobre los tiempos venideros. Él tiene una visión tan grande como el Señor, como alto y sublime, y después él mismo dice, Señor, pero soy inmundo, y es cuando viene uno de los ángeles y le pone carbón encendido en su boca y su pecado fue quitado. Entonces, cuando Dios nos va a llamar a servirle, Dios viene primeramente a quitar toda la inmundicia y nosotros también debemos echar toda la inmundicia, todo aquello que nos sirve. Él era un gran profeta, pero también era un importante consejero político, como les decía, como traía sangre real, sangre y pertenecía a la familia del rey. Por eso él podía tener también gran influencia sobre la política, sobre los hombres de Estado y aquellos que estaban en el gobierno. Él también fue promotor de grandes reformas sociales y de un avivamiento espiritual muy tremendo. El libro de Isaías también nos habla y nos ofrece el consuelo para nosotros como pueblo de Dios. Tendremos aflicción, tendremos prueba, tendremos tribulación, pero hay un consuelo de parte de Dios para nosotros y Él siempre va a buscar que estemos bien. Las profecías del libro de Isaías presentan el cuadro más grande acerca de la venida del Señor Jesús. Contiene mucho más información de la primera y segunda venida, y la palabra salvación aparece aproximadamente 26 veces. A Dios le importa nuestra salvación, que seamos salvos y que compartamos la salvación que Cristo y Dios nos han dado. Dios es tan grande, Dios es tan bueno, es soberano y quiere que todos seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento, vengamos ante Él, seamos salvos y compartamos de la salvación, de las buenas nuevas. Conocemos y entendemos cómo es que Dios orquestó, preparó cada detalle de la crucifixión del Señor Jesús para cumplir cada una de las profecías que le había dado al profeta Isaías. Todo apunta hacia la venida del Señor Jesús, pero no hay otro libro como el profeta Isaías que hable, narre y relate todo lo por venir acerca del Señor Jesús y cómo el Señor Jesús iba a venir, iba a sufrir. Isaías 53, 4, ¿verdad? Que dice que iba a llevar todas nuestras enfermedades. Isaías 53, 5 nos dice que por su llaga hemos sido curados, y solamente es por el Señor Jesús que hoy tú y yo estamos aquí. Amén. Pues vamos a terminar aquí este tiempo de estudio. Estamos hablando del profeta Isaías, uno de los 4 profetas mayores,
Y también se dicen mayores por la amplitud del libro, ¿verdad? Por los 66 capítulos, pero también es profeta mayor por toda la revelación que Dios le mostró al profeta Isaías, desde la visión de su templo, desde la visión del cielo, desde la visión de su gloria y toda esa revelación acerca de la venida del Señor Jesús. Creo que fue lo más grande y lo más relevante del profeta Isaías, aún a pesar de toda la situación que tuvo que enfrentar y vivir como ministerio. Sin embargo, él se levantaba, él seguía luchando y dando lo mejor de sí por servirle y agradarle al Señor. Desde el principio dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Y cuántos vamos a decir esta noche como dijo él? ¿Cuántos nos levantamos y decimos: Señor, henos aquí, envíanos a nosotros? Estamos listos, queremos servirte, queremos honrarte. Tal vez ahorita en tiempo de contingencia pues no podemos andar en las calles libremente ni predicando, pero sí a través de los medios que tenemos, a través de las llamadas, de videollamadas, a través de nuestras redes, a través de todos los instrumentos que Dios ha puesto a nuestro alcance y en nuestras manos. Que seamos de bendición, que seamos de impacto, que seamos de luz, que esta generación conozca de Cristo, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Pues vamos a orar para despedirnos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Espero que haya sido de bendición lo poquito que pude aportarles. Si hay dudas, preguntas, si hay algo que ustedes quieran añadir o sugerir, coméntenlo, compártanlo y vamos a enriquecernos, vamos a retroalimentarnos y crecer juntos en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Pues vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por esta breve enseñanza que nos has compartido, que podemos entender, que podemos percibir, Señor, para seguir creciendo en tu palabra, para seguir creciendo en el conocimiento de ti y de tu bella palabra, amado Dios. Gracias te doy por la vida de cada miembro de esta congregación, por cada familia que hoy abre las puertas de su hogar. Tú bendíceles, Padre. Por favor, que lo mucho o poco compartido esta noche pueda quedar en nuestros corazones y llevarlo a la práctica. Simplemente, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no oidores, Padre. Tú quieres que hagamos obras, porque la fe sin obras es muerta, Señor, y no porque sea por obras nuestra salvación, simplemente que sea el resultado de nuestro testimonio que te conocemos y que creemos en ti. Ayúdanos, Señor, a ser obradores, a ser actuadores y no solamente oidores. Padre, queremos ser testimonio íntegro, un testimonio eficaz que te honre y te glorifique en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Padre, te damos la gloria y la honra siempre. Reconocemos, como está escrito en tu palabra en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Padre, queremos darte las gracias, sellando y cerrando con acción de gracias en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estamos listos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Pasen una excelente y bendecida noche. Recuerden que está escrito en el Salmos 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Y cuántos vivimos confiados en el Señor? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.